Hoy, en el canal de Brian R3, la review de Kong, la Isla Calavera, 2017. Empezamos la película en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, donde un piloto estadounidense, en un enfrentamiento aéreo, decide eyectarse al caer en la playa, y junto con un soldado japonés que también se eyectó, decide ir corriendo a perseguirlo para matarlo. Pero como ambos tienen una puntería de puta mierda, ahora se persiguen por toda la selva que es esa isla. Pero antes de que el japonés lo mate, su pelea se ve interrumpida porque ese lugar es la Isla Calavera, y pues evidentemente Kong indirectamente ayudó a que dicho soldado americano no fuera ejecutado. Pero después, durante los créditos, se ven las imágenes del desarrollo de Estados Unidos tras la guerra y ahora también en la Guerra Fría contra la Unión Soviética, que dentro de sus tantos conflictos satélite se encontraba la guerra de Vietnam. Por lo que precisamente en 1973 el director de Monarca, Bill Randa, y su asistente Brooks se dirigen al Congreso, ya que básicamente, como dicha guerra está a punto de finalizar y Monarca está en la más absoluta quiebra, intentan convencer a un congresista para que les financien una expedición a la Isla Calavera, lo cual se vería complicado hasta que involucran temas geopolíticos y mierdas con los soviéticos, y ahora sí ya tienen la última oportunidad para ir a dicho lugar y que dicha organización no se fuera al carajo como sabemos. Aunque como exactamente no saben qué carajo esperar de ese lugar, pues solicitan básicamente como último favor también la escolta del ejército de Estados Unidos, encargándole dicha misión a un escuadrón comandado por el coronel Packard, que estando sumamente encabronado por la derrota de Estados Unidos y sabemos de qué manera, ve esto en una oportunidad de salvar su ego y al menos llevar una misión con éxito a su país. Y de paso también joderles el puñetero día a los subordinados que ya estaban con todo listo para regresar a casa y a sus vidas normales. Aunque, aún con dicha seguridad, Randa y Brooks deciden ir a Vietnam personalmente para buscar un ex capitán de las fuerzas especiales de Reino Unido que ahora es medio mercenario, para una misión medio secreta que tiene Randa, evidentemente. Cumpliendo este mismo ex capitán llamado Conrad, con la típica cagada de hacerse de rogar, evidentemente. Pero tras que le den un muy buen dinero, ahora sí se suma al viaje evidentemente, junto con Weaver, una fotógrafa pacifista que busca exponer mierdas que hacen los militares y que piensa que precisamente dicha misión aparentemente científica hay algo detrás de ella. Y vaya que tuvo razón. Ya, tras explicar los militares a estos dos y los de Monarca más o menos que hay detrás de la isla, que casi todo el tiempo está oculta en una tormenta que jamás acaba, van a utilizar cargas sísmicas para explorar el subsuelo de la isla, y una vez ahí estarán 3 días incomunicados cuando entren al lugar, hasta que sean rescatados en el otro lado de la isla en ese tiempo, partiendo precisamente desde Bangkok unos cuantos días para ir por el Pacífico para ver dicho sistema de tormentas infinito, que aunque les genera ciertas dudas con bastante razón, como Packard está igual de obsesionado con la misión como Randa, se preparan para ir y ya parten rumbo a ese lugar precisamente, el cual, aunque su trayecto causa cierta turbulencia y demás cagadas, acaban saliendo todos los helicópteros para contemplar dicho lugar y sobrevolarlo un poco primeramente, para posteriormente una parte del grupo, donde vienen los miembros de Monarca, preparan su estación de observación, mientras que el resto manda las cargas sísmicas para que, aparte de arrojar bastante datos sísmicos, eso acaba provocando que alguien se encabrone por bombardear su terreno, siendo evidentemente Kong, después de destruir uno de los helicópteros con una puñetera palmera. Y ya después el resto de los mismos contemplan a dicho titán para intentar sin ningún éxito matarlo con simples armas de fuego, con lo cual se encabrona aún más para sin mayor dificultad deshacerse del resto de helicópteros, evidentemente, destruir el campamento de los demás, matar a los soldados NPCs y que los personajes importantes obviamente sobrevivan por obra del señor. Así que tras semejante encuentro con Kong, los sobrevivientes, tanto los científicos como los militares en donde está Randa, el cual es interrogado precisamente a punta de pistola por Packard para que explique qué carajo está pasando. Básicamente, como bien sabemos, el mundo está poblado por los titanes, como Godzilla, Kong y muchos más que veremos. Y como el subnormal de Randa fue víctima de uno de los ataques de Godzilla a barcos estadounidenses, desde entonces busca cualquier excusa y manera para exterminarlos. Y por eso usó dichas excusas para que los militares los escoltaran para llevar pruebas, y luego que viniera todo el puñetero ejército para matar a los titanes, lo cual pues ahora se convertiría en la misión principal de Packard para vengar la muerte de sus soldados, que indirectamente provocó por aceptar dicha misión sin pensárselo dos veces, pero pues XD. Mientras que con los científicos junto con Conrad y otro militar, además de hablar sobre la tierra hueca, que en esa saga cinematográfica sí es un hecho y no una mierda conspirativa o cualquier otra cosa,
isla, pero lo veremos a profundidad después, se topan con más animales de la fauna local gigantesca, mientras siguen su recorrido por estos lugares para intentar reencontrarse con Packard y Randa como los demás soldados, los cuales ahora tienen que deshacer de una araña gigantesca que se las pasan putas obviamente para matarla, pero de nuevo con los demás se topan con las aparentes ruinas de una población que vivía ahí, la cual no está extinta, y por poco se arma una bronca totalmente estúpida, hasta que entre todos los nativos estaba precisamente el piloto estadounidense que se estrelló al principio de la película, el cual básicamente los guía por dicha población habitada por los Iwi, los cuales están reforzados y aislados hasta las pelotas por tanta jodida mierda que se encuentra en el lugar, además de evidentemente el propio Kong, el cual es considerado por ellos como su deidad protectora, al tenerla estudiada y esculpida en un barco que se estrelló muchos años antes que el propio piloto. En ese barco precisamente se describe de manera básica cómo la familia Kong peleaba y protegía a los Iwi de una especie de monstruos llamados por el piloto estadounidense como trepacráneos, los cuales viven en la parte inferior de la isla y con las jodidas bombas básicamente lanzadas por ellos, los acabaron despertando obviamente. Y aun cuando Kong pueda chingárselas de manera sencilla mientras sean pequeñas, como ahora con tanto cagadero provocado por ellos, acabaron despertando seguramente al más grande de todos que mató básicamente a sus familiares en el pasado. Con lo cual ya estamos listos para ver tremendos putazos más al rato. Pero mientras Conrad le dice al piloto que pues ahora sí habrá un intento más serio para sacarlo de la isla tras casi 30 años atrapado en el lugar, pero solamente se caga de risa porque está bastante cabrón llegar a pie hasta allá. Hasta que recuerda que hace unos años con el piloto japonés que se acabó haciendo su amigo, hicieron con los restos de sus casas de combate un bote improvisado con el cual casi logran salir del lugar, hasta que un trepacráneos se lo comió a este mismo y pues XD. Y aun cuando este barco se vea como el puto culo y no de mucha confianza, evidentemente, pues no tienen otra alternativa, más luego de que Weaver, totalmente porque sí, mientras fotografiaba a los Iwi, decide salir por una pequeña abertura que tiene la muralla antitrepacráneos para ver un búfalo gigante que le cayó un helicóptero en toda la cara, y se le olvida que aquí no tiene la fuerza de la Capitana Marvel para intentar quitárselo con sus propias manos, hasta que llega Kong para echarle básicamente una mano, pero sin hacerle nada a ella, evidentemente. Por lo que tras informarle al piloto sobre algunas mierdas que han pasado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, como el Apolo 11, la Guerra Fría y algún que otro resultado deportivo del béisbol de Estados Unidos, se me olvidó mencionar en esta parte que uno de los soldados de Packard, Chapman, se quedó aislado de los dos grupos y fue enviado por el propio Packard a cierta zona para analizar cómo tener una emboscada a Kong, pero tras habérselo topado hacía rato y ya en cierto punto, tras haberse dado por vencido y resignado a morir en la isla, tras asustarse con un bicho inofensivo del lugar, se acaba topando con un trepacráneos para morir básicamente de una manera bastante horrible. Así que tras analizar el cielo nocturno bastante hermoso y que el barco todo jodido si funcionara básicamente por obra del señor, como también que el piloto se despide de los Iwi, tras todo ese tiempo, ahora sí ponen rumbo al norte de la isla para intentar salir todos y que el piloto tenga la oportunidad de reencontrarse con su familia evidentemente. Pero también acaban estableciendo comunicación con Packard y los demás, tras que uno de ellos se lo acabaran comiendo una de las mierdas saladas que ahora sí estaban por ahí. Pero después, tras encontrarse ahora sí con ellos, como evidentemente no tienen como prioridad largarse de ese lugar, sino todavía buscar a Chapman y matar a Kong evidentemente. Y aún con las advertencias del piloto y saber perfectamente cuántas pendejadas hay en ese lugar, deciden ir a dicha zona a regañadientes donde se encontrarían con Chapman, lugar donde mataron a los padres de Kong y se encuentran sus restos evidentemente, como también una cantidad bastante buena de vapores inflamables e igualmente un puñetero trepacráneos, el cual es convenientemente el mismo que se chingó a Chapman y que justo en ese momento y enfrente de Conrad decide vomitar el cráneo de este y su placa totalmente intacta, la cual Conrad con una vista de halcón consigue leer perfectamente a esta distancia para saber que dicha misión no tiene ningún futuro evidentemente, más porque el propio trepacráneos regresa para comerse a Randa y ahora armar un cagadero que mata a unos cuantos más, donde Conrad aprovecha para matar con una katana a algunos bichos más en una tremenda fantasmada y con un jodido encendedor darle justo a una de esas fugas de gas, justo también cuando pasa el trepacráneos para matarlo de una manera muy XD, con lo cual ahora sí pues Packard acepta que Chapman le importaba un carajo y que solamente quería sus armas para matar a Kong al culparlo de matar a todos sus demás soldados, aún sabiendo que invadieron su territorio y pues básicamente se lo ganaron, armando una pequeña bronca que pues obviamente no hace cambiar de parecer a Packard, quien sigue empeñado en matarlo. Y aun cuando Conrad y los demás pensaban irse sin más al separarse de ellos, tras inspeccionar la salida final y toparse con Kong en toda la cara, literalmente, tras comprobar nuevamente que si no le hace nada, pues este no le hace nada, cuando los otros cabrones activan su trampa, deciden que lo mejor es que ellos dos, junto con el piloto, vayan básicamente a salvar a Kong, el cual se acaba cayendo en la trampa, pero para matarlo se necesita mucho más, cuando
precisamente mata a algunos de ellos, pero se acaba cayendo por tremendo baño de fuego que se dio evidentemente. Justo cuando llegan los demás para intentar amedrentarlos de que no lo hagan, ayúdense en que no todos los soldados están tan locos como él, pero de todas maneras toda esta cagada fue totalmente contraproducente, porque no solamente no mataron a Kong, sino que ahora despertaron al trepacráneos mayor, que se despertó precisamente para inhabilitar a Kong, mientras que esta mierda los empieza a perseguir hasta la orilla de la isla. Ya mientras iban por un pequeño valle, con esta mierda en el puto culo, uno de los soldados con la percepción de la realidad totalmente alterada, decide que, como tenía muchas granadas consigo, mejor las activa todas para que este bicho se muera al comerlo. Pero este de manera muy conveniente no se traga semejante estrategia de mierda y solo le da un putazo con la cola para que su sacrificio no sirviera de absolutamente nada, estando prácticamente vendidos hasta que en ese momento llega convenientemente Kong para así pelear con el trepacráneos y, como se nos viene diciendo, es un puto cagadero que le cuesta lo suyo. Aunque para ayudar a dicha labor titánica, nunca mejor dicho, llegan los otros dos en el bote, que como tienen una ametralladora, consiguen distraerlo para que ahora venga hacia ellos. Pero como eso es útil para que Kong, que se había atorado con unas cadenas en un barco abandonado de por ahí, y como Weaver también estaba en la colina mandando bengalas para que el barco precisamente lo localizara, todo se junta para que esta, ayuda de una puntería sumamente precisa por obra del señor, la acaba dando en el ojo al trepacráneos con una bengala, la cual explota como si fuera una puta bomba y lo deja inmóvil por cierto tiempo, con lo cual los del barco consiguen rearmarse y casi con esas cadenas y la hélice del barco que tenía por ahí lo empieza a hacer mierda, casi matando a Weaver por aventar el bicho hasta la colina donde estaba ella. Pero ya tras dejarlo muy tocado, recoge a Weaver del agua y con ella en sus manos pues ahora sí lo mata al arrancarle la lengua y su sistema digestivo de manera muy XD, para que Conrad la rescate y tras todo ese cagadero, ahora sí irse del lugar para ser rescatados, tras precisamente ayudar al propio Kong para mantener su liderazgo en esa isla, el cual no se extendería mucho más tiempo en solitario, ya que además de ver que el piloto sí logró encontrarse con su esposa e hijo tras 29 años, Conrad y Weaver son interrogados por Monarca, mientras que les informan básicamente a ellos de la existencia de los otros titanes como Godzilla y muchas más cosas que se vienen evidentemente. Pero en fin, y con esto finaliza la película. Es de decir que también esta película del monstruo, pero ahora estadounidense, por alguna razón la comparaba demasiado con la película individual del 2005, aún sabiendo que son versiones totalmente distintas del personaje, y una pertenece a una saga cinematográfica con un enfoque diferente de por sí, pero ya con el paso de los años, y precisamente en este video especial del Monsterverso, me parece una película muy interesante en el modo de precuela, previo a varios eventos importantes para la saga, como darnos también una historia que tampoco es la octava maravilla del mundo, pero que sí tiene cositas muy interesantes para comentar, por lo que, para no hacer más largo el video, veamos a detalle los aspectos más importantes de dicha película, empezando como siempre hacemos por lo típico, el guión, su estructura y demás cosas relacionadas, obviamente. Aquí es donde tenemos el punto más fuerte que, aunque su calidad obviamente no sea perfecta, al contar con un ligero desorden al ponernos escenas de ambas tramas colocadas sin intercalarlas adecuadamente, como también una considerable cantidad de conveniencias ahora sí, un poquito más XD, su ritmo, contrario a lo esperado, es bastante bueno, el desarrollo de la misma historia es interesante, y sobre todo su ambientación en una época y contexto mucho más favorable para los protagonistas, similar a la de la gran mayoría de películas de Kong, es decir, es lo que la vuelven interesante para que te mantengas al pendiente de la historia y ver cómo carajo van a ser estos cabrones con pocas opciones para sobrevivir en un ambiente tan peligroso como lo es la Isla Calavera. Tal vez el desarrollo de las cosas en la primera mitad se pueda hacer un poquito medio pesado, y contar con muchos puntos de vista, como vemos en los personajes, sí puede complicar el entretenimiento y entendimiento por completo de la película. Pero también al hacerlo de esta manera, y lo ya comentado en sus aspectos bastante buenos, es lo que hace en este punto el más fuerte de la película, a decir verdad. Pasando a los personajes, como son bastantes, y la gran mayoría solo están para hacer lo típico de películas de monstruos, ser aplastados, comidos, o cualquier otro sinónimo de muerte provocada, indirecta o directamente por el monstruo protagónico, pues me voy a enfocar en los que tienen más participación y desarrollo obviamente, porque si no, no acabo en un huevo de tiempo. Empezando por los personajes buenos, Conrad, aunque comenzó como un personaje tipo cliché con patas, como mercenario que se niega a una misión hasta que le dan dinero por montones y se hace héroe y demás cositas, al menos aquí tenemos un desarrollo considerable como también más relevancia en la historia de lo que yo recordaba, como obviamente una gran carisma para ser atractivo para el público y cambiar su forma de ser, preocuparse por su equipo y sobre todo salvar el culo al rey de la Isla Calavera, lo cual hace un personaje bastante interesante ciertamente. En el caso de Weaver, aunque muchas personas podrían verla con malos ojos simplemente por su actriz que ha estado envuelta en algunas polémicas muy estúpidas y cagadas que no vienen al
caso en esta parte, el personaje igualmente siente un cambio en lo que esperaríamos de ella, de la típica activista genérica que nos haría discursos de mierda, por otro testigo de los peligros de este remoto lugar y que lo vive en carne propia, más al comprender precisamente de cerca la naturaleza de dichos lares y pues al final también tener razón en sus sospechas de un plan doble detrás de una exploración científica entre comillas. Por un momento muy leve, entrando en el rol de la chica que le toca ya el amor a la Kong para que se vuelva bueno o alguna mierda por el estilo, pero pues al final solamente fue una referencia a los orígenes de dicho personaje y pues poco más, como también obviamente sus otras cualidades le destacan con su carisma ciertamente, algo que a decir verdad es difícil ver en los roles de esa actriz evidentemente, lo cual la vuelven también un personaje interesante ciertamente, aunque sin duda el que sí me pareció mejor de todos es en el caso del piloto Marlowe, que pues al saber todo lo que vivió en su aislamiento de 29 años, pasándose las putas en ese lugar donde cualquier mierda te mata y más cositas, su gran carisma y ese rol de un viajero en el tiempo involuntario como guía también en estas peligrosas zonas e igualmente su desenlace positivo visto en la última escena de la película ayudan bastante a ser el personaje que, aunque no esté tan desarrollado o no sea el más profundo de la historia de la galaxia, sí es sin duda alguna mi favorito por esto que acabo de comentar y más aspectos positivos evidentemente. En cuanto a los personajes antagónicos, aunque en sí solo hay uno, en el caso de Randa su trasfondo ayudó bastante a que comprendamos su punto de exterminar a los titanes, que veremos mucho en los siguientes puntos de la saga, y su historia previa con el amigo Godzilla ayudan bastante a este punto. Lo que sí lo cagó un poco para que no lo consideren un mejor personaje es su poca participación en la historia, una vez se encuentran con Kong y luego su muerte, que aunque ya sabíamos que le iba a caer tarde o temprano, evidentemente sí fue bastante apresurada ciertamente. Pero ahora con el antagonista principal, que es en este caso el Coronel Packard, aunque también su motivación para hacer mierda a Kong si está medio XD, mostrarnos a un mero villano que se excusa en la venganza para hacer sus cagadas, ser bastante intimidante, gozar con cierto carisma y más cosas demostradas es lo que lo vuelven un gran antagonista precisamente, que pues al final su plan obviamente tenía que salir mal y no logró su cometido, siendo probablemente los personajes más recordados por obviamente muchos más aspectos, que contra el resto pues ciertamente no aporta casi nada más allá de lo que les mencioné y poco más, por lo que pues a nivel general este apartado es bastante bueno, pero tampoco es tan positivo por apoyarse muchos de sus personajes en la protección del poder del guión y pues literalmente no volver a aparecer en la saga, pero igualmente cumplen su función y son agradables de disfrutar en esta tremenda odisea acompañados de medio elenco del MCU de manera bastante curiosa, que casi lo único que no es de Marvel es el propio Kong, imagínense. Lo cual complementado precisamente con las destacadas actuaciones de Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John Goodman y John C. Reilly apoyan todavía más lo que ya he comentado ciertamente. Por último, en el apartado técnico visual, seguimos teniendo un gran estándar de calidad para darnos sobre todo un buen CGI, efectos especiales prácticos, aunque pocos, igualmente buenos, una ambientación y atmósfera como lo mencioné muy buena y que le da cierto toque de frescura a esta saga cinematográfica y refuerza lo comentado en el primer apartado, como también darnos otro gran repaso para eventos futuros que tendremos en esta saga cinematográfica dentro de poco. Y aun cuando ya se ve mucho mejor con respecto a lo que tuvimos la vez anterior, la costumbre de mostrarnos mucho más a las tramas humanas, aquí siento que está más justificado que en el resto de películas porque esta ambientación básicamente y desarrollar también bastante bien a sus personajes complementó esto, además de que ciertamente tenemos mucho más tiempo en pantalla a quien le da nombre a esta película y muchas más secuencias de acción involucrando precisamente a este último como ambientarnos al 100% en un ambiente peligroso, como lo es ese lugar obviamente. Pero pues en fin, pues poco más de comentar. Así que, en conclusión, Kong, la Isla Calavera, es una destacada precuela del Monsterverso para presentarnos precisamente a otro personaje clave en las historias que presentaremos en el futuro. Contando con un destacado guión y una estructura adecuada con su ritmo, personajes, aunque son únicos de esta película, pues no dejan de ser bastante interesantes y bien desarrollados en todo lo que cabe, como un aspecto técnico visual increíble complementado con una atmósfera bastante diferente a lo que esperaríamos de una película de monstruos, como precisamente mucha más presencia del protagonista principal que le da nombre a esta película, aunque tampoco es perfecta, al contar con unos ligeros errores en su guión, un ritmo tal vez medianamente apresurado o demasiados personajes sin importancia, dichos aspectos positivos superaron bastante a los negativos entre comillas, lo cual obviamente la convirtió en un gran éxito comercial para ahora sí darnos la última probadita previo a grandes cosas para esta saga cinematográfica que veremos dentro de poco evidentemente. Por lo que, en resumen, si buscas una película que trate muy bien la fragilidad frente a un peligro de una isla hasta el culo del diablo, eres fanático del antiguamente llamado King Kong, te interesa saber qué vendrá más en esta saga cinematográfica, o por cualquiera que sea el motivo, esta es una interesante opción a considerar, la cual sí te puede llegar a recomendar, obviamente.